Sintonízate. Porque en la transición entre el 19 y el 20 de diciembre, justo en el umbral donde un día se disuelve en el siguiente, acontece el último novilunio del año. Es el instante en que la luna desaparece por completo para renacer, pero no se trata de una desaparición cualquiera. Es un reinicio final antes del nuevo ciclo anual. Y la manera en que vivas esas horas de tránsito marcará en gran medida la calidad de la energía con la que ingresarás en el año 2026. El novilunio siempre representa un vacío fértil, una pausa, un punto de partida. Sin embargo, el último novilunio del año porta una vibración especial, la energía de cierre y al mismo tiempo de nacimiento. Como la última palabra en una larga conversación que suele ser la más significativa, este novilunio establece el tono esencial del ciclo que comienza. No define hechos concretos. El cosmos no opera de manera tan literal, sino la frecuencia con la que vibrarás, la sintonía interior que atraerá unas oportunidades y alejará otras. Lo que hace único a este novilunio es su ubicación en el grado 28 de Sagitario, casi en el límite con Capricornio. Es como situarse en el umbral entre dos mundos, el mundo del sueño y el mundo de la realización. Sagitario entrega la visión, Capricornio la fuerza para materializarla. En el punto de su encuentro nace algo extraordinario, una intención que posee a la vez alas y raíces, un sueño listo para convertirse en realidad, un deseo que comienza a tomar forma. Para comprender la fuerza del último novilunio, es necesario percibir lo que ocurre energéticamente en ese instante en todos los niveles, cósmico, planetario y personal. Durante todo el año, la luna atravesó 12, y en algunos años 13, ciclos de novilunio a plenilunio y de regreso. Cada ciclo es como una ola. Ascenso de energía, punto máximo, descenso, pausa. Cada ola trae su propia temática, su lección, su oportunidad. Y en el último novilunio todas esas olas parecen reunirse en un solo punto. Toda la experiencia del año, cada ascenso y caída, cada inicio y cada cierre, se concentran en un instante de silencio cósmico. Es como un río que, justo antes de precipitarse en la cascada, se detiene un segundo, acumulando toda su fuerza. Imagina el océano después de una tormenta. Las olas aún se mueven, pero van perdiendo intensidad. El agua está turbia por la arena levantada del fondo. Poco a poco llega el momento de calma absoluta. El agua se aquieta, la turbiedad se asienta, la superficie se vuelve espejo. El último novilunio es precisamente esa calma, el momento en que la energía del año ya se ha agotado y la del nuevo aún no ha comenzado. En esa pausa, en esa quietud, en esa transparencia sucede algo asombroso. Puedes ver el fondo, tu verdadera profundidad, los deseos e intenciones que permanecen bajo todas las capas superficiales. Pero esa visión requiere un estado especial de conciencia. El novilunio es el tiempo en que la luna se sitúa entre la Tierra y el Sol, y no vemos su cara iluminada. Está ahí, pero como si no estuviera. Influye, aunque de manera invisible. Simbólicamente significa que lo emocional, lo subconsciente, lo intuitivo, se oculta temporalmente de lo racional, consciente y lógico. No desaparece, simplemente se retira hacia lo profundo. Y paradójicamente, es en ese momento de ocultamiento cuando el subconsciente se activa con mayor intensidad, como una semilla sembrada en la oscuridad de la tierra que comienza a germinar precisamente donde no puede ser vista. En las horas del último novilunio, no solo las nocturnas, también las diurnas del 20 de diciembre, tu subconsciente realiza una labor grandiosa. Recorre todo el año vivido como una película en avance rápido. Analiza patrones, lo que se repitió, lo que cambió. Señala las lecciones, lo que funcionó, lo que llevó al fracaso. Reconoce el crecimiento, dónde te volviste más fuerte, más sabio, más íntegro. Y a partir de ese análisis, que ocurre más allá del nivel consciente, se forma la matriz del año siguiente. Esa matriz no es un plan ni una lista de objetivos. Es una estructura energética,
un armazón invisible que determinará qué acontecimientos se atraerán a tu vida y cuáles pasarán de largo. Qué personas aparecerán en tu camino y cuáles se alejarán. Qué oportunidades se abrirán y cuáles se cerrarán. Y esa matriz se configura precisamente en las horas del último novilunio, cuando lo viejo ya ha sido soltado y lo nuevo aún no ha comenzado. El grado 28 de Sagitario no es simplemente un punto en el zodiaco. Es un umbral cósmico entre la filosofía y la práctica, entre la visión y la materialización. Sagitario es el signo de los buscadores, filósofos y visionarios. Su elemento es el fuego de la inspiración, que impulsa a mirar hacia el horizonte, a buscar sentido, a expandir los límites de lo posible. Durante todo el año, Sagitario en ti soñó, planeó, imaginó. Pero Sagitario no construye, es el arquitecto de castillos en el aire. Y en el grado 28, en los últimos instantes de su reinado, Sagitario se encuentra con Capricornio, el signo de los constructores de imperios reales. Capricornio no sueña, planifica, no fantasea, estructura, no espera, actúa. Y cuando el novilunio ocurre en ese punto de transición, se produce la alquimia. Los sueños reciben un esqueleto sobre el cual puede crecer la carne de la realidad. La visión adquiere estrategia de manifestación. Los ideales encuentran aplicación práctica. Imagina a un pintor que durante todo el año hizo bocetos y de pronto comprende que ha llegado el momento de pintar el cuadro. O a un compositor que escuchaba la melodía en su mente y finalmente se sienta a escribir las notas. Es el instante en que la inspiración se encuentra con la disciplina. Y si logras captar esa ola, aprovechar la energía del tránsito, tus intenciones recibirán una combinación poco común: la amplitud visionaria de Sagitario y la solidez estructural de Capricornio. Pero aquí hay una sutileza. El paso de Sagitario a Capricornio es también un paso del optimismo al realismo. Sagitario cree que todo es posible. Capricornio conoce el precio de cada posibilidad. El novilunio en su frontera exige honestidad contigo mismo. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de tus sueños? No en términos de sacrificios o sufrimiento, sino en la constancia del trabajo, la paciencia y la perseverancia. Si la respuesta es sí, este novilunio te dará fuerza. Si no, te mostrará cuáles sueños conviene soltar como bellas, pero inviables fantasías. El último novilunio del año funciona como un punto de integración de todo lo vivido en los 12 meses, y al mismo tiempo como el inicio de los procesos del año siguiente. Cada novilunio del año trajo su propia temática. El de enero habló de nuevos comienzos, el de febrero, de las relaciones, el de marzo, de la fuerza interior. Y así sucesivamente, cada uno añadió un matiz a la gran pintura del año. El novilunio de diciembre es el momento en que todos esos matices se funden en un único color. No un gris por mezcla, sino un tono irrepetible, único, el color de tu año. Es como cuando el artista se aleja de la obra en la que trabajó durante meses para verla completa. De cerca solo se distinguen trazos, fragmentos, detalles. Pero desde la distancia aparece el diseño general, la composición, el sentido. El último novilunio te ofrece esa mirada desapegada sobre el año. Ves no hechos aislados, sino patrones. No éxitos y fracasos particulares, sino la trayectoria global de tu movimiento. Y lo esencial es que esa trayectoria no se detiene el 31 de diciembre. Continúa en el año siguiente. Pero el último novilunio es el momento en que puedes ajustar suavemente el rumbo, no girar bruscamente. Eso sería imposible y doloroso, sino modificar levemente el ángulo de avance. Y ese levemente basta para que, dentro de un año, te encuentres en un lugar completamente distinto al que llegarías si siguieras por inercia. La conexión con el ciclo anual también se manifiesta en que el último novilunio reúne todos los procesos inconclusos del año. Palabras no dichas, tareas no terminadas, rencores no liberados, deseos no realizados, y les brinda una última oportunidad, concluirse o transformarse en algo nuevo.
Muchos notan que en los días del último novilunio llegan respuestas a viejas preguntas. Se resuelven problemas que llevaban meses. Aparece claridad en situaciones que antes resultaban incomprensibles. En el umbral entre el 19 y el 20 de diciembre, cuando el novilunio alcanza su fase exacta, suceden procesos que la ciencia apenas comienza a estudiar, pero que la humanidad siempre ha sentido. El primero es la modificación del campo electromagnético de la Tierra. La Luna influye no solo en las mareas de los océanos, sino también en el campo electromagnético del planeta. En el novilunio, esa influencia es mínima, creando condiciones especiales. Imagina una transmisión de radio sin interferencias. Las señales fluyen más limpias. Y el cerebro humano, que también es un sistema electromagnético, funciona de manera distinta en esas horas. Muchos experimentan una claridad mental inusual durante el novilunio, o por el contrario, una extraña dispersión, como si la conciencia estuviera ocupada en algo profundo y esencial. El segundo aspecto es la activación de la glándula pineal. Este pequeño órgano en el centro del cerebro, al que René Descartes llamaba el asiento del alma, es especialmente sensible a los cambios en el régimen de luz. En el novilunio, y más aún en el invierno, cuando la luz solar escasea y la lunar desaparece por completo, la pineal entra en un modo particular de funcionamiento. En ese tiempo se intensifica la producción de melatonina, hormona que regula no solo el sueño, sino también los procesos de orientación interior, la percepción sutil y la lectura intuitiva de la información. Por eso, en los días de novilunio, muchos experimentan sueños inusuales, simbólicos o incluso premonitorios, y pensamientos que se ordenan en revelaciones claras, como si llegaran sin esfuerzo lógico. El tercer aspecto es la sincronización de los biorritmos. A lo largo del mes, los ritmos internos tienden a desajustarse bajo el peso del estrés, las sobrecargas, los horarios caóticos y la presión constante del entorno. El novilunio actúa como un metrónomo preciso que devuelve al cuerpo y a la psique su ritmo original. El pulso, la respiración, los ciclos hormonales, las reacciones nerviosas, todo busca la coherencia. Y en el último novilunio del año, esta sincronización se vuelve más profunda, porque no solo abarca el mes lunar, sino también la conclusión de todo el ciclo anual, como si el organismo hiciera balance del periodo vivido. El cuarto aspecto son los procesos cuánticos en la conciencia. Suena casi fantástico, pero la neurociencia moderna cada vez admite más la posibilidad de efectos cuánticos en el funcionamiento del cerebro y en la toma de decisiones. El novilunio, como instante de vacío y mínima estimulación externa, puede convertirse en un punto de elección cuántica. De entre múltiples líneas potenciales de futuro, una se colapsa y se convierte en realidad. En los días comunes este proceso ocurre de manera automática, pero en el último novilunio del año, con suficiente conciencia y silencio interior, surge la posibilidad de influir en cuál de esas probabilidades recibe el impulso para manifestarse. El quinto aspecto es la alquimia emocional. El novilunio no borra las emociones, las transforma. La tristeza puede convertirse en sabiduría madura, la ira en serena determinación, el miedo en atención cuidadosa, la alegría en gratitud profunda. No se trata de reprimir ni de desbordar los sentimientos, sino de transmutarlos. Así como los alquimistas buscaban transformar el metal pesado en oro, el novilunio permite convertir las reacciones emocionales crudas en estados de conciencia más sutiles y estables. El año 2025 fue especial en muchos sentidos, y su último novilunio lleva la huella de todas las transformaciones atravesadas. Fue un año de derrumbe de ilusiones y al mismo tiempo de nacimiento de nuevas esperanzas. Un año en que muchos perdieron aquello a lo que se aferraban, pero inesperadamente encontraron lo que realmente necesitaban. Un año de contrastes, entre lo viejo y lo nuevo, el miedo y la valentía, la separación y la búsqueda de unidad. Y el último novilunio reúne todas esas contradicciones en un único punto, donde dejan de ser conflicto y se convierten en facetas de una experiencia íntegra. Desde la perspectiva astrológica,
el 2025 fue un año de configuraciones raras. Varias veces los planetas se alinearon en combinaciones que ocurren solo una vez en décadas, abriendo ventanas para cambios profundos e irreversibles. Muchos atravesaron desplazamientos internos que, en condiciones normales, habrían tomado años. La aceleración fue tan intensa que en diciembre muchos se sienten personas completamente distintas a las que eran al inicio del año, y el último novilunio de este año de transformación actúa como un sello final que consagra todos los cambios. Hasta ese momento, mucho permanecía reversible. Se podía retroceder, desistir, refugiarse de nuevo en viejos guiones. Pero ahora el proceso se fija. Como el fuego convierte la arcilla blanda en cerámica resistente, este novilunio consolida todo lo vivido y comprendido. Otra característica esencial de este periodo es el despertar colectivo. Nunca antes tantas personas habían atravesado al mismo tiempo una reevaluación de valores, un proceso de maduración interior y la búsqueda de un sentido auténtico. El último novilunio del año se convierte en un punto de sincronización para todos los que están inmersos en este camino. Imagina millones de velas encendiéndose a la vez. Cada una aporta un destello, pero juntas generan un resplandor visible desde lejos. Así, las intenciones de millones de almas forman un campo colectivo que potencia y sostiene las transformaciones individuales. ¿Cómo reconocer que te has sintonizado correctamente con la energía del último novilunio? Existen señales inconfundibles. La primera señal es la sensación de culminación, no de una tarea concreta, sino del año entero. Como si un contador interno hubiera llegado al número exacto y se detuviera. Ya no hay necesidad de terminar nada, demostrar nada, alcanzar nada en este ciclo. Surge un sentimiento profundo. Basta. No es apatía ni cansancio, es plenitud. Como el artista que sabe cuándo su obra está terminada y que un trazo más la estropearía. La segunda señal es un silencio interior inusual. Aunque afuera haya ruido, dentro todo se aquieta. El diálogo interno se apaga. Las preocupaciones se disuelven. Los deseos se suspenden por un instante. No es vacío, sino una quietud llena. Como en una sala de conciertos justo antes de que comience la música. Un silencio cargado de expectativa. La tercera señal son recuerdos espontáneos del año. Sin esfuerzo consciente, emergen escenas de los meses pasados. No necesariamente grandes acontecimientos, a menudo pequeños detalles. Un café en marzo, una conversación en julio, un atardecer en septiembre. Es como si el subconsciente hojease un álbum de fotos, seleccionando lo que merece permanecer en la memoria profunda. La cuarta señal es la alteración en la percepción del tiempo. El 20 de diciembre puede sentirse como el día más largo o el más breve del año. Los minutos se dilatan o se comprimen. El pasado parece a la vez lejano y cercano. El futuro, nebuloso y claro. Es natural. En los puntos de transición, el tiempo lineal se comporta de otra manera. La quinta señal son las sensaciones físicas. Muchos perciben un cosquilleo en la coronilla, donde los yogis ubican la chakra corona, o calor en el centro del pecho, o una ligereza en todo el cuerpo, como si se hubiera retirado un peso invisible. El cuerpo responde a los cambios energéticos, aunque la mente no los comprenda. ¿Cómo vivir las horas del último novilunio para aprovechar al máximo su potencial? No a través de rituales o prácticas rígidas, sino mediante la calidad de la presencia. Primero, permite que el día fluya naturalmente. No programes nada estricto para el 20 de diciembre. Deja espacio para la espontaneidad. El novilunio suele traer impulsos inesperados. Salir, llamar a alguien, hacer algo distinto. Si estás demasiado ocupado con planes fijos, podrías perder esas señales. Segundo, minimiza las influencias externas. No es un día para consejos, consultas, ni opiniones ajenas. El último novilunio es tu encuentro personal con el cosmos. Nadie, ni siquiera el maestro más sabio, sabe lo que necesitas en ese instante. Solo tú y el universo conocen ese secreto. Tercero, presta atención a los momentos de transición.
El instante de dormir el 19, el despertar del 20, el mediodía, el ocaso, la medianoche. En esos puntos el novilunio se intensifica. Si puedes, vívelos en silencio y conciencia. Cuarto, no fuerces las intenciones. Si no surgen de manera natural, no las inventes. Es mejor un deseo auténtico nacido de la profundidad que 10 fabricados por la mente. Y si no aparece ninguno, también es una señal. Quizá tu alma ya decidió y solo queda confiar. El último novilunio del año, 2025. La última oportunidad de sembrar semillas en el ciclo que se despide. El último instante para soltar aquello que aún te retiene. Y el primer aliento del futuro, que ya se encuentra en el umbral. El año 2026 será distinto. No necesariamente más fácil, pero sin duda diferente. Y cómo se manifieste para ti dependerá en gran medida de la sintonía interior con la que lo recibas. El último novilunio es el momento en que esa sintonía se configura. No a través de afirmaciones o visualizaciones, sino mediante la sensación profunda de quién te has convertido en este año y quién estás dispuesto a ser en el siguiente. Recuerda, el cosmos no cumple deseos, responde a vibraciones. Y el último novilunio es el tiempo de ajustar tu vibración para el nuevo ciclo. Elegir la frecuencia en la que quieres resonar, definir la tonalidad de tu melodía vital. Y esto no requiere acciones especiales, solo honestidad contigo mismo y apertura hacia lo nuevo. Sea lo que haya ocurrido en tu vida durante el 2025, alegrías o pérdidas, ascensos o caídas, todo te condujo a este instante, al último novilunio. Al punto donde puedes cerrar un capítulo y comenzar otro. Y ese nuevo capítulo puede ser completamente distinto en estilo, en ánimo, en contenido. Confía en la sabiduría del momento. Permite que el último novilunio realice su silenciosa labor. Y cuando el 21 de diciembre el sol inicie su giro hacia la luz, estarás listo para girar con él. Renovado, purificado, preparado para lo nuevo que trae el 2026. El último novilunio no es un final, es una pausa antes de un nuevo comienzo. Úsala con sabiduría.